kiosco. Le entramos al kiosco la mañana de este martes porque está en todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Es la nota en muchos espacios informativos. El día de ayer, Ismael El Mayo Zambada García tuvo audiencia frente al juez Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York por los diversos cargos relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado del cual se le está acusando al Mayo en Estados Unidos. El día de ayer ya se sabía, se esperaba que se declarara culpable, lo cual le estaría evitando todo un proceso, todo el juicio al gobierno de Estados Unidos. El Mayo acepta la culpabilidad de los cargos que se le están imputando. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que el Mayo estaría llegando a un acuerdo y estaría colaborando con el gobierno de Estados Unidos en otros casos de narcotráfico. Eso sí, va a tener que pagar su pena, sus culpas en Estados Unidos. El Mayo Zambada, el día de ayer frente al juez Brian Cogan, pues es muy interesante que reconoce su actividad criminal, incluso ofrece disculpas al pueblo de México, al pueblo de Estados Unidos por el tema del narcotráfico, por el daño que provocó, lanza un llamado a la paz, también hay que destacar eso, un llamado a la paz en el estado de Sinaloa, porque después de que fue secuestrado y fue llevado a Estados Unidos, pues hay violencia en el estado de Sinaloa y también en su mensaje que dio, reconoció que en su carrera criminal pagó sobornos. Ya nos platicaba Aurora Castillejos de esto. Pagaba sobornos a policías, a militares y a políticos para que su cartel pues trabajara en total impunidad, Arlene. Así es, Miguel, así amanecen las primeras planas. ¿Qué te parece? Sí, vamos a verlas. Iniciamos con Reforma, quien menciona declara culpable de narco, tuvo un nómina a militares y políticos, sobornó el Mayo 45 años al poder. También El Universal menciona pagué a policías, militares y políticos el Mayo. El fiscal general de Estados Unidos agradece la cooperación de México y dice que el cártel de Sinaloa está decapitado. Sí, también el periódico Milenio trae en primera plana Zambada acepta culpas, pero no pacta. Colapso de un mito, 2 puntos de EA, porque después del juicio hubo declaración de autoridades mexicanas. El periódico, así se lo traen las primeras planas. Así lo traen y además es importante señalar los 45 años. ¿Qué significa y cuántos sexenios son? ¿Cuántas personas están involucradas? Pues el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum destaca que la propia Fiscalía, el gobierno de los Estados Unidos, equipara a Genaro García Luna con el Chapo, con el Mayo. Y es que hay que recordar que cuando el gobierno de Estados Unidos, específicamente en febrero de este año, la Casa Blanca emite una publicación donde menciona que el gobierno mexicano ha tenido lazos con grupos criminales y se refiere específicamente al caso de Genaro García Luna. Sin embargo, habrá que ver cómo se desarrolla la investigación del Mayo Zambada. Vamos a escucharlo. Bueno, ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos. Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA, dice en su declaración: hemos derribado a 3 grandes narcotraficantes. El primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a 2 conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice. Hemos derribado a 3 grandes capos de la droga. García Luna. Está interesante, ¿no? O sea, imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad
de Calderón. Después de que el Mayo se declara culpable, se acepta culpable de los cargos que se le imputan, autoridades de Estados Unidos en una conferencia a medios de comunicación dan estos mensajes. Reconocen la colaboración que tienen con el gobierno de México en temas de seguridad. Entre ellos, recordará Salim, que líderes del crimen organizado han sido entregados a Estados Unidos. También destacan pues, el trabajo que se ha hecho en nuestro país. Y qué interesante que el titular de la DEA hable de 3 capos: del Mayo, de Ismael El Mayo Zambada, de Joaquín El Chapo Guzmán, líderes del cártel de Sinaloa, y destaca un tercer capo, Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón, la persona que estuvo al frente de la seguridad de todos los mexicanos, simulando que había seguridad para los mexicanos durante el gobierno de Felipe Calderón. Los compañeros presentes traían varias preguntas sobre este tema de lo que pasó ayer con el Mayo Zambada en Estados Unidos y le preguntaban acerca, presidenta, ¿qué fue lo que dijo el Mayo Zambada? Sus palabras, este tema de los sobornos que estaba pagando. Y la presidenta pide a los medios de comunicación que hagan su parte. ¿Qué le toca a los medios de comunicación? El análisis de lo que ha pasado desde que el Mayo Zambada llegó a Estados Unidos. Todo indica a partir de un secuestro en el cual estuvo involucrado uno de los hijos de su socio, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que lo llevó a un avión de forma engañada y lo entregó a autoridades de Estados Unidos. Después de eso, se desató la violencia en el estado de Sinaloa, violencia que está buscando frenar el gobierno de México a través de una estrategia focalizada en el estado. La presidenta pide a los medios de comunicación que hagan el análisis de lo que ha pasado en estos últimos meses. Así lo comentó. Yo creo que les toca a ustedes, más que a nosotros. Nosotros obviamente hacemos ¿a qué me refiero hoy? Lo que sigue, todavía no digo. ¿Cómo fue que el Mayo llega a Estados Unidos? La detención del Mayo. Sí, porque hay que analizarlo todo. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos? ¿Cuál es la declaración formal del entonces gobierno del presidente Biden frente a esa detención de cuando llega él a Estados Unidos? Su declaración de culpabilidad, las declaraciones de su abogado y las declaraciones de las autoridades. Yo creo que vale la pena analizarlo. En nuestro gobierno tenemos una estrategia, la atención a las causas y la otra cero impunidad. Y en ese trabajo estamos todos los días. Pero lo que ocurrió ayer, desde la detención de esta cabeza de un grupo delictivo hasta su detención, hasta lo que ocurrió ayer, es algo que vale la pena analizar. La defensa de la soberanía se milita todos los días para que las y los mexicanos podamos defender a nuestra patria, aunque existan algunos traidores de la nación. Sin embargo, el intervencionismo se ve de diferentes maneras. Ya habíamos escuchado a la presidenta en varias ocasiones cuestionar por qué no se notificó al gobierno mexicano que se tenía la planificación de esta detención entrando en territorio mexicano. Esa es una. La otra, el tipo de argumentos que dan funcionarios de la Casa Blanca son preocupantes, pues hablan de nuestro país sin datos y fundamentos. Pues no es la excepción de Stephen Miller, asesor de seguridad interna de la Casa Blanca, quien mencionaba que la Ciudad de México está gobernada por el narcotráfico. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que enviará información para informar a este representante del gobierno estadounidense sobre la reducción importante que ha existido en la Ciudad de México. Y es que no es la primera vez que se hace una comparación entre la Ciudad de México y Washington, por ejemplo. El mismo presidente Donald Trump, sin tener datos concisos, ya había hecho una comparación catalogando a la Ciudad de México como una ciudad insegura. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum responde con datos. Vamos a escucharla. Hoy mismo en la reunión del Gabinete de Seguridad, le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar
a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, porque a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60%. La reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos. Sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos, nadie dice que… pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona. Entonces es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno. Está reforzando los cuadrantes de seguridad y el trabajo de territorios de paz e igualdad, que le llama a ella. Entonces, hay un trabajo muy importante para atender la seguridad en la ciudad. La percepción de seguridad pues ha aumentado mucho en la ciudad o ha disminuido la percepción de inseguridad. Entonces vale la pena hacerle llegar también el número de ciudadanos estadounidenses que viven en la Ciudad de México, que son un número muy importante. Entonces hay que hacerle llegar la información para que sepa pues que hay un muy buen trabajo para atender la inseguridad en la Ciudad de México. En los últimos días, los deportistas mexicanos están dando muy buenos resultados en diversas disciplinas. Hace unas semanas lo veíamos en natación, lo veíamos en ciclismo. Bueno, esta semana continúan las buenas noticias y la presidenta Claudia Sheinbaum no le pasa de noche a este tema. Al final de su conferencia aprovechó para felicitar a la tenista mexicana Renata Zarazúa, quien le ganó a la número 6 en el mundo, la tenista número 6, se trata de Madison Keys, le ganó en la primera ronda del abierto de tenis en Estados Unidos, el US Open. También aprovechó para felicitar a Checo Pérez, que en las primeras horas de este martes estaban los mensajes ahí en las redes sociales, un video muy emotivo, la verdad, me puso de buenas Checo Pérez para iniciar el día. Anuncia su regreso a la Fórmula 1, ahora va a regresar con la escudería Cadillac. Recordarás que dejó Red Bull hace unos meses atrás. Ahora, a partir de 2026, regresa con la escudería Cadillac. Va a ser la temporada número 15 de Checo Pérez en el máximo circuito. Así los felicitó esta mañana la presidenta. Quiero felicitar a la tenista que ganó el US Open. ¿Cómo se llama ella? Un partido. Renata Zarazúa venció a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del US Open. Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan a México.